Hola chicos, aquí estamos nuevamente con una clase más de catecismo con el profe Martín y vamos a empezar con nuestra oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, chicos, hoy tenemos otra doble clase de el sacramento del orden sacerdotal y de Melquisedec. Así se va a ir esta clase. Y vamos a comenzar entonces con Melquisedec. Melquisedec es mi personaje favorito en la Biblia. Definitivamente. Bueno, obviamente Jesús y todos los del Nuevo Testamento de Jesús, María y José, que es la Santísima Trinidad, que es la Trinidad de la tierra. Pero del Antiguo Testamento, Melquisedec me gusta, es de mis favoritos. Melquisedec es un personaje que yo leí, por ejemplo, en Santa Catalina de Emmerich, que es una santa que tenía visiones de cómo fue la vida de Jesús y cómo fueron episodios del Antiguo Testamento. Y en ese libro, que no es un dogma de fe creerlo, ni mucho menos, pero en ese libro narra a Melquisedec como un príncipe con una personalidad muy fuerte, vestido elegantemente, que él enseñaba y ayudaba a los pueblos de ese tiempo. Estamos hablando de 1500 años antes de que naciera Jesús. Y cuando estaba Melquisedec entre esos pueblos cananeos, en ese tiempo estaban ciudades como Sodoma, Gomorra, que después fueron destruidas. Y estaba también Abraham por ahí ya formando el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, que Dios le había dicho a Abraham: de ti voy a ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, del cual salió después la iglesia que somos nosotros. Bueno, pues en ese tiempo narra que Melquisedec había enemigos que llegaban con él y se quedaban pasmados y no podían hacerle nada. Él era santo, bueno y ayudaba, y era sacerdote y rey. Rey de Salem, dice la Biblia que era Jerusalén, aunque no sabemos dónde estaba ahí Jerusalén, pero es un personaje misterioso, que es un sacerdocio era rey y sacerdote, previo al sacerdocio de Cristo, pero ya lo prefiguraba a Cristo en ese sacerdocio de sumo y eterno sacerdote que es Jesucristo. Pero Melquisedec no sabían de dónde venía, no lo veían dormir, según esta historia de Santa Catalina de Emmerich, no lo veían como comer tampoco. Entonces era un personaje misterioso y era un personaje definitivamente de Dios. Y él resulta que me voy a ir a donde aparece en el Antiguo Testamento, en el Génesis. Me voy a ir donde aparece este rey tan poderoso que tenía tanta personalidad que ni sin armas se plantaba enfrente de los otros ejércitos y no se atrevían a hacerle nada más con su pura presencia, porque siempre que tenemos a Dios con nosotros, también nosotros mostramos a esa presencia de Cristo en nosotros cuando estamos en gracia de Dios y los demás lo notan. Así más o menos era con Melquisedec. Bueno, pues entonces me voy a cómo fue que aparece en la Biblia en el Génesis Melquisedec. Aparece porque Abraham
que tenía a su sobrino Lot, que ya se habían separado en territorios porque se pelearon los pastores de Abraham y Lot y decidieron separarse un poco, cada quien estar en diferentes lugares y sus campamentos en diferentes lugares, pero resulta que un rey Kedormilomer, que no me aprendo muy bien, atrapó a Lot y a su familia y los tenía prisioneros, y entonces Abraham decide irlo a rescatar y toma hombres, toma su ejército y se va a rescatar a su sobrino Lot de manos de este rey que les digo que es Kedormilaomer y otros dos aliados que tenía ahí también con él. Y entonces va y con la ayuda de Dios, porque Abraham tenía siempre ese respaldo y protección de Dios, porque él era su elegido para formar su pueblo, pues le ayuda también y rescata, con sus soldados, rescata aquí lo ven, cómo está en el campamento tratando de planear cómo van a entrar y cómo van a rescatar a Lot. Así, pues, ahí se ve por la noche tratando de planear y logran rescatar a Lot. Y cuando vienen de regreso de la batalla y del rescate de Lot, ya viene cansado y entonces se encuentra a Melquisedec, ni más ni menos que le sale al encuentro Melquisedec, que así salía al encuentro en diferentes momentos para ayudar a los pueblos y enseñarles cosas buenas. Bueno, pues aquí sale porque se encuentra con Abraham en el camino y Abraham lo ve y reconoce que él es sacerdote, que él es sacerdote y rey y que está por encima de él, aunque a él lo escogió Dios para ser el padre del pueblo elegido. Él le da el diezmo de lo que traía, que es el 10%, así como damos limosna a la iglesia. Damos un diezmo, él le dio un diezmo también, y reconociéndolo como superior a él, y entonces Melquisedec lo bendice, como se ve aquí, Melquisedec lo bendice a Abraham, pero también lleva en esa bendición pan y lleva también vino. Por primera vez en un altar se pone pan y vino en lugar de un cordero o un cabrito, que era lo que se ofrecía en todo el Antiguo Testamento y todo antes de Cristo, el pueblo de Israel. Lo que ofrecían en el altar era cabritos, era animalitos, y esa era la ofrenda, pero no ponían pan y vino. Pero Melquisedec se adelantó, aunque fue tantos años antes, vamos, 1500 años antes se adelantó a poner ese pan y vino, porque era una prefigura de lo que iba a ser el verdadero sacrificio de Cristo, donde se ofrece el pan y el vino, y donde es su sangre y su cuerpo lo que se ofrece en la misa, siendo el pan y el vino. Pues él ofrece ese pan y vino y con eso bendice a Abraham en esa figura de Cristo sacerdote, sumo y eterno sacerdote. Y Melquisedec así es como fue ese misterioso personaje, prefigura de Cristo, antecedente de cuando a los sacerdotes los ordena sacerdotes, otro obispo poniéndolo, el papa, poniéndole la mano en la cabeza, les dice que los ordena según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, le dice, porque desde ahí viene ese sacerdocio que tenemos ahora. Pero les platico también que después ya que Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob tiene 12 hijos, y su tercer hijo es Leví. De ellos salen las 12 tribus de Israel, de los hijos, y empiezan a tener sus hijos y sus nietos y familia, y de ahí salen las 12 tribus de Israel. Y la tribu de Leví es la tribu que se va a dedicar en el pueblo de Israel al sacerdocio. O sea, decidieron que entre todos los demás 12 tribus, una no trabajara la tierra, no sembrara, que se dedicara al templo, que se dedicara al sacerdocio, que tuviera ese ministerio, y ellos le pagaban entre todos a la tribu de Leví, de donde salían los sacerdotes. Y entonces el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel, del pueblo elegido por Dios, pues es Aarón, hermano de Moisés. Y Aarón, que es de la tribu de Leví, pues es
ungido como ese sumo sacerdote y se encarga de todo lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que ser el culto a Dios, el culto. O sea, ¿cómo vamos a darle culto a Dios? Sí, hay que trabajar la tierra, hay que sembrar, hay que cuidar a los animales, hay que comer, hay que vivir. Claro, hay muchas cosas. Hasta la diversión que tenemos la quiere Dios también. Pero tenemos que dedicar un tiempo al culto de Dios. Por eso puso a sacerdotes de la tribu de Leví, que ellos dedicaban el tiempo al templo, dedicaban el tiempo a como Dios tenían ni más ni menos que el arca de la alianza. Esa arca de la alianza tenía las tablas de la ley con los 10 mandamientos y tenía algunas otras cosas, pero adentro, pero eran lo que representaba a Dios. Ahora tenemos el sagrario, que esto es como una también figura de lo que va a ser después el sagrario en las iglesias, donde ya no está los santos, sino está el santo de los santos, que es Cristo mismo que está ahí adentro esperando a que lo visitemos en cualquier momento, a que vayamos a arrodillarnos y adorarlo. En las iglesias está el sagrario y por eso también hay iglesias y también hay sacerdotes que se consagran a la vida de Dios para que nosotros podamos ir a la iglesia y tener ese culto a Dios, poder dedicar un tiempo, aunque sea el domingo, a rezar, a alabar, a adorar a Dios, a recibir a Dios, a alimentarnos de Dios, a adorar a Dios. Todas esas cosas son gracias a los sacerdotes que se dedican a esto y que se entregan su vida para que nosotros podamos tener ese culto a Dios como Dios lo quiere a través ahora de su iglesia y en el Antiguo Testamento a través de la orden de Aarón, que después fue ya Jesucristo quien retoma ese sacerdocio en plenitud, porque ya Él es el sacerdote que Cristo es el sumo y eterno sacerdote, y Él ya hace entonces, en la última cena, por ejemplo, Él toma pan y vino otra vez como Melquisedec, toma pan y vino, lo consagra y dice, este es mi cuerpo, y el vino dice, este es mi sangre, consagra, hace que se convierta cuerpo y sangre de Cristo, la sangre que derramó en la cruz, la sangre que nos salva, que nos protege, que nos alcanza las gracias para poder recibir el perdón de Dios y la misericordia de Dios y alimentarnos a través de este pan que es su propio cuerpo, su propio corazón que se nos da. Y Él hace esa primera misa con la última cena. Hace la primera misa y después el sacerdote va a hacer las misas. Y Él deja a los apóstoles como sus sacerdotes sucesores. Los primeros obispos son los 12 apóstoles. Así como Cristo perdonó los pecados, Él también les dice, ustedes lo que aten en la tierra quedará atado y lo que desatado. O sea, ustedes tienen el poder de perdonar los pecados. Y ustedes tienen el poder de dar los sacramentos. Y ustedes tienen el poder, porque en la última cena también les dice, hagan esto que yo estoy haciendo en conmemoración mía. Ustedes háganlo. Celebren las misas, celebren ese sacrificio de la misa, que es el sacrificio de la cruz, y instituye el sacramento del orden sacerdotal. El orden sacerdotal, en donde es uno de los 7 sacramentos, el sacerdocio, ¿sí? Es uno de los 7 sacramentos, recuerden, está el bautismo, la confirmación, ya se los deben de saber de memoria muy bien esos 7 sacramentos, para esta clase 12 ya se los deben de saber muy bien. La Eucaristía, si no los repasan, la penitencia o confesión, la extrema unción o unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Y vean cómo en todos está participando el sacerdote. El sacerdote es el que te bautiza y te da el sacramento que te hace hijo de Dios. El sacerdote es el obispo es el que te confirma que el obispo es el tercer grado del orden sacerdotal. Porque el orden sacerdotal tiene 3 grados. El primer grado de la orden, que cuando te ordena el obispo, es un diácono. Es un diácono. Y puede ser que haya diáconos incluso permanentes, que ayudan solamente
a dar la Eucaristía, a predicar, a llevar la comunión, la unción de pueden hacer muchas cosas, pero no confesar ni consagrar. Pero el segundo orden, casi todos los diáconos pasan a presbíteros. El segundo orden es el presbítero, presbiterado o sacerdocio, ya el sacerdote que conocemos en las parroquias, más común. Y el tercer grado del orden sacerdotal, pues ya es el obispo, que es el que te da la confirmación. Se pone la mitra, como ven aquí, que es como ese gorrito así. Este es el obispo, que también es el tercer grado del orden sacerdotal, como los apóstoles, y desde el principio en la iglesia, los apóstoles fueron consagrando obispos para las iglesias locales y sacerdotes y diáconos. Entonces, fíjense bien, que el orden sacerdotal, pues es para varones, porque Cristo escogió a sus 12 apóstoles, son varones, y tienen la capacidad de actuar en representación de Cristo, y tienen 3 misiones principales, como lo tiene la iglesia: enseñar, santificar y gobernar. Por eso, enseñar, nos predican y nos enseñan la palabra de Dios, y nos enseñan a través también de todo el magisterio de la iglesia, y también gobernar, porque al final de cuentas está el Papa en la jerarquía y luego los obispos, y ellos nos van gobernando cómo debemos de ir siguiendo el camino de la salvación dentro de la iglesia, con qué reglas, cómo, formas, todo eso. Y también santificar, que es algo importantísimo, porque son propiamente los sacramentos a través de los cuales nos perdonan los pecados, nos hace hijos de Dios, nos confirma como soldados de Cristo, el matrimonio, toda esa gracia que va a través de santificar. Lo hacen ellos, lo hace el sacerdocio. Están al servicio de Cristo, están al servicio de la iglesia, al servicio de nosotros. Por eso no se casan, porque están plenamente entregados a Dios, ofrecen su vida a Dios, ¿sí? Y nos pueden atender de esa manera. Ese es el sacerdocio, el orden sacerdotal. Y tenemos entonces que celebran la Santa Misa. Ese es el momento máximo de todo esto, de todos los sacramentos, de los sacerdotes, del orden sacerdotal, de todo el momento máximo es Cristo muriendo en la cruz por nosotros para salvarnos. Y la misa no es otra cosa que la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Y es el sacerdote que le presta su cuerpo a Cristo, porque Él es el sacerdote que se ofrece cuando levanta la hostia y consagra. El sacerdote consagra, es Cristo consagrando, ofreciendo como en la última cena el pan y el vino para que se conviertan en su cuerpo y en su sangre. Y al mismo tiempo está todo conectado con el momento en que Cristo está muriendo en la cruz. Todo está conectado, todas las misas están conectadas a ese momento del sacrificio de Cristo muriendo en la cruz. A mí me gusta cuando está la consagración en la misa, que estamos hincados, que es el momento más importante, que suena la campanita, acuérdense muy bien de eso, el momento más importante y donde tenemos que estar más atentos. Yo me pongo a pensar que estoy abajo justo de la cruz de Cristo, bañado en la sangre, viendo sus llagas, sintiendo el dolor por su muerte, que él obedeció al Padre y se ofreció por nosotros, obedeció a su Padre con un sufrimiento tremendo por amor a nosotros, y Él lo aceptó, y ese sacramento, ese sacrificio redentor, pues lo vivimos en cada Santa Misa, cuando el Padre está en la consagración. Por eso ahí estamos más concentrados y estamos a los pies de la cruz de Cristo cuando está muriendo por nosotros, y ahí le pedimos que nos llene de su gracia y de su salvación. Y es un poder grandísimo hacer una oración en ese momento del sacrificio de la cruz, de la consagración. Y ahí está el sacerdote. Si no fuera por el sacerdote, no pudiera darse esa Santa Misa. Por eso el orden sacerdotal es un sacramento tan importante, y por eso debemos de querer mucho a los sacerdotes, y por eso tenemos que rezar como en esta oración por los sacerdotes, que dice: cuida, Señor, de los sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar, ya que son tuyos. Protégelos porque están en el mundo, aunque no pertenecen al mundo. Virgen Inmaculada, Reina y Madre de los sacerdotes, acógelos en tu corazón. Debemos de pedir con esta oración o con otras por ellos, por esos sacerdotes, y pedir que tengamos más sacerdotes santos, pedirle a Dios, porque esto es un don maravilloso que Dios nos dio. Ahora vimos el sacramento del orden sacerdotal. Espero que les haya quedado claro, y si no,
me hacen preguntas a través de WhatsApp, los que tienen mi WhatsApp, y a través que mi WhatsApp es 6671